Ahora, Elia, ya mencionaba Antonio el papel que pueden tener los medios de comunicación en todo este debate. ¿Existe conciencia? Pues sí, desde luego de los periodistas, pero también los propios medios y son intereses muy poderosos, sobre todo los medios grandes aquí en México, que no es la primera vez que escuchamos o que es común que nos encontremos justamente con este asunto de que los medios retoman imágenes con copyright o imágenes que obtienen de otros mismos medios de comunicación, y en donde uno sabe cuál es la frontera entre el contenido propio y el que cualquiera puede jalarse de internet con un clic a alguien que alguien produjo por otro lado. ¿Tú crees que existe suficiente conciencia de los periodistas y de los medios de comunicación sobre las consecuencias de estas leyes? Obviamente un poco el propósito de este conversatorio es hablar al respecto. ¿Estamos empapados de esta temática y conscientes de lo que acaba de decir Antonio? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento como en novela de ciencia ficción, ¿no? Y cada vez que cuando escucho o leo a Antonio o ahorita escuchando al abogado, me siento cada vez más chiquita y me imagino en una granja, ¿no? Con el nombre de Google y yo siendo un código binario y toda mi información, mi identidad, mi memoria metida en quién sabe dónde y trasladándose. La verdad es que creo que es un tema absolutamente complejo, muy complicado, muy alejado del alcance de muchos periodistas, pero no solo eso. En la gran cadena de la producción, distribución y venta de información, el eslabón más débil siempre han sido los periodistas. Mientras en este conversatorio ya estamos en un nivel donde estamos hablando ya de copyright, de protección, de cómo usar, de no usar, en nuestro ámbito profesional todavía no hemos podido resolver qué hacer con la gente que trabaja como freelance y cómo defender la propiedad de su trabajo frente a los grandes medios donde le pagan una sola vez y se quedan con sus derechos de autor, en el caso, por ejemplo, de los fotógrafos. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando el periodista freelance, ¿no?, vende un reportaje cuyo material después puede utilizar en otro texto de otra manera y no puede usarlo porque firmó un contrato de exclusividad con un medio que le paga una sola vez? O sea, ese tipo de disyuntivas o de problemas que parecerían muy básicos y muy alejados no se han resuelto en el ámbito legal de la propiedad intelectual de los periodistas. Entonces, eso nos coloca en una situación absolutamente de desventaja y de vulnerabilidad frente a un marco legal que se está complejizando cada vez más, porque además el tema también, si lo vemos como en estratos, está hasta abajo, ¿no?, los periodistas, en donde cada vez tenemos mucho más freelance. Hay muchos más periodistas freelance sin un respaldo, sin un conocimiento del marco legal que los puede proteger, los puede defender, ya no solo de la explotación laboral, sino incluso de la defensa de su propio material en la difusión en el espacio de Internet. Y tenemos un siguiente nivel que son los medios digitales. Creo que aquí estamos muy casados con la idea de los medios digitales muy buenos, pero en realidad estamos rodeados de medios digitales muy malos. Entonces, y muy malos que se alimentan de los tres medios digitales buenos que tenemos en este país y de la prensa nacional. Y entonces tenemos un boom por todos lados, en todos los estados del país, de medios que se roban literalmente la información, y venden estos espacios a la publicidad de los gobiernos. Están lucrando absolutamente con ese material. Entonces, ahí hay otro vacío legal importantísimo, porque además el productor de esa información, que fue un periodista, que le pagan 7,000 pesos al mes, ¿no? Alguien más, estos intermediarios, ya no solo estos intermediarios de los servicios de Internet de los que hablaba Antonio, sino otros intermediarios que empiezan a tomar ese material y a vivir, literalmente, a lucrar con él y a mantener otros medios. Entonces, bueno, ahí ya vemos otro estrato del tema que creo que está como muy olvidado o muy ajeno a los temas. Pues sí, que a mí me parecen como muy importantes. Todos los temas de los acuerdos internacionales de los que hablaba Antonio me parecen muy importantes en términos generales, pero creo que en México también hay pequeños espacios o reductos como que no
que están todavía muy lejos de esos marcos y que están en vacíos legales muy importantes. Me importa también el tema de cómo se están haciendo uso de esos contenidos de los pequeños medios independientes, porque el tema también de la competencia económica, de la competencia del negocio de los medios, es muy desigual en México. Y entonces tenemos un aliento, una intención, ¿no? Todo el mundo aplaude las intenciones de periodistas independientes por hacer medios digitales independientes, por llevar adelante proyectos, pero al mismo tiempo hay una especie de trampas legales alrededor de eso y de desprotección legal en los temas de derechos de autor y de derechos de producción de la información. Creo que el tema de producción y distribución y difusión de la información son temas que en México no nos hemos sentado particularmente a discutir en términos legales. La posición más débil sigue siendo la de los periodistas y la gran paradoja de esto es que siguen siendo ellos los que producen la información. Ahora, yo quisiera darle la palabra a Andrés también para que nos cuente un poco sobre las reacciones que ha habido en Colombia respecto a una legislación que se presentó varias veces, ha habido como versión 1, 2, 3 y 4 bis, es la famosa ley Lleras. Y sin entrar en mucho detalle, porque a fin de cuentas tampoco tenemos aquí tiempo de analizar los artículos de todas estas legislaciones, pero sí me interesa que nos platiques la reacción que hubo, porque ahorita la pregunta que le hacíamos a Elia, que ella respondía es, bueno, ¿qué tanto estamos conscientes de estos retos, la comunidad de los periodistas y de los propios medios de comunicación, qué tanto se están involucrando en el debate al respecto? Y en Colombia me parece que sí hubo una reacción, no sé si hasta coordinada, si nos puedes explicar si hubo una reacción coordinada o cómo se fueron estableciéndose estos lazos que a final de cuentas han ido bloqueando o deteniendo estas iniciativas de ley. Bueno, no, sí, yo no soy un experto en la parte legal de las leyeras, pero sí se convirtió en un tema político. Empezó como una cosa muy descoordinada, pero lentamente se fue articulando y ha tenido varios momentos, pero lo principal fue que básicamente nosotros entramos a regular básicamente uno de los compromisos del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos que se aprobó, que se firmó finalmente hace 2 años, estipulaba que teníamos que regular los contenidos y que teníamos que velar por el copyright. Entonces se pasó a una primera versión de la ley que fue muy controversial porque tenía una definición muy amplia de lo que era el lucro y lo definía como cualquier tipo de ganancia, no me acuerdo la palabra exacta, bueno, por ahí la anoté, pero creo que era ganancia o provecho de algo, y eso incluía, digamos, ahí entraba desde la producción cultural hasta si usabas algo con fines culturales o educativos, y se armó un movimiento muy fuerte, ciudadano, movimiento muy fuerte también entre intelectuales que también se sentían, digamos, como que quedaban desprotegidos frente, ¿no? Si trabajaban obras artísticas, si trabajaban... Y la presión fue tan grande que obligó al gobierno a retirar el proyecto. La siguiente vez volvió uno mucho más suave, y esta vez lo pasaron en el Congreso, lo que nosotros llamamos a pupitrazo, que es así a toda velocidad, y justo antes de que Obama viniera a Colombia para la Cumbre de las Américas. Y ahí lo que sucedió también fue muy interesante, porque ya pasaba la ley con un montón de problemas, menos que la primera, pero igual con un montón de problemas, fue que la tumbó la Corte Constitucional, que en Colombia pues es realmente como el máximo garante de que las cosas que se hacen, digamos, a nivel legislativo que estén bien, y la tumbó, bueno, la terminó tumbando porque el trámite había sido muy desordenado y lo que nosotros llamamos vicios de trámite, que es que la pasaron por la comisión que no era, votaron mal, pero con unas salvedades muy grandes que decían aquí no se está respetando lo que se debería respetar en el terreno educativo, cultural y un montón de espacios donde se usa información pues sin ánimo de lucro. Y la discusión de la 3 y la 4 se ha aplazado mucho porque se sabe que es una bomba, digamos, una potencial bomba política en un momento más que el gobierno está mucho más débil, no, la han presentado, la han discutido, pero eso no está avanzando. Pero yo creo que de todas maneras, primero, pues sí hay como una conciencia de que el tema es importante, pero al mismo tiempo no tenemos muy claro cómo nos va a afectar. Dentro de los medios no ha habido mucha reflexión realmente sobre los alcances como que podría tener. Somos conscientes de que muchos, digamos, nosotros los medios que creemos que trabajamos con buenas prácticas, porque estoy de acuerdo en que hay muchos que no lo hacen así, pero nos preocupa porque nosotros, por ejemplo, que somos completamente digitales, trabajamos con muchos contenidos que podrían verse afectados, porque, por ejemplo, usamos mucho los videos de las noticias, de los noticieros de televisión,
para hacer énfasis en, digamos, nos insertamos dentro de nuestras narraciones o audios también de radio para hacer énfasis en las declaraciones que han hecho los funcionarios públicos, para contrastarlas con otros videos, para no mostrar lo que dice y lo que es verdad, o lo que dijo primero, lo que dijo después, y no cómo cambia el discurso de un presidente o ministro a lo largo del tiempo. Y lo usamos para sacarlos de contexto, pero dentro de un contexto netamente periodístico y donde no tenemos ánimo de lucro, contrastarlo. Y no ha quedado muy claro en los diferentes cambios de la ley cuáles serían las afectaciones, y creo que ese debate todavía seguirá por lo pronto, cada vez más suavizado, pero ahí está. Claro. Gracias, Andrés. Katie, ¿cuáles son las tendencias a nivel internacional en torno a este tipo de legislaciones y los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y Amnistía qué está haciendo y qué papel está jugando en este escenario? Bueno, gracias, Diego, y gracias a Factual. Y disculpas por mi pobre español. Como un representante de una organización internacional de derechos humanos, en realidad estoy aquí para aprender, sobre todo de mis colegas en este panel y en esta sala. Este tema no es mi especialidad y que esto es algo que Amnistía solo está empezando a responder. Un par de las tendencias que hemos observado en este tema desde la perspectiva internacional. Tenemos dos. Uno, una cultura de remezcla política, utilizando clips de cobertura, de noticias y parodias, de música, etcétera, que pueden terminar siendo censuradas por las empresas que conforman reclamación en virtud de la Ley de Derechos de Autor de Milenio Digital, que se llama DMCA. Dos, a una tendencia hacia la responsabilidad de los intermediarios para sus plataformas que permitan a los usuarios publicar contenido, como los casos de YouTube, a ser demandados, como ustedes conocen, pienso que sí. Esto tiene esencialmente un efecto escalofriante, ya que las empresas como YouTube tienen interpretaciones mal estrechas de la ley para evitar ser capturados. Pues estamos interesados en soluciones como algunos de los panelistas han mencionado, como usted y usted, por lo que tengo curiosidad para oír. ¿Cuáles son las soluciones cree que nosotros, como la comunidad internacional, pueden apoyar, a ayudar a hacer realidad la libertad de expresión en toda Latinoamérica, incluso en el espacio digital? Yo creo que justamente aquí estamos viendo cómo estamos como muy divididos, como los periodistas por un lado, por otro lado la gente que está interesada en la defensa del derecho a la libertad de expresión y en general la protección de los derechos humanos, y los abogados. O sea, parece que hay una zanja y la gente que hace las leyes y la gente que sabe cómo defender los intereses de los involucrados. Entonces me parece que también estamos enfrente, ya para entrar como una discusión más abierta, en donde los invito a que se interrumpan y que generemos polémica, en donde conciliar también, por lo menos desde la perspectiva de los mismos periodistas, esto que mencionaba Elia. O sea, por un lado, ellos se sienten como vulnerables ante esta situación en que su información o la producción periodística que ellos generan es utilizada a veces de manera indiscriminada o sin control por otros mismos medios y, en pocas palabras, otros colegas. Pero por el otro lado también está la amenaza de que los medios digitales y los propios periodistas que tienen inclusive sus blogs o sus espacios personales puedan verse afectados por estas legislaciones y les tiren el blog, el sitio completo, por una supuesta violación a los derechos de autor. Entonces, bueno, una pregunta, pero al mismo tiempo propuesta es, bueno, ¿cómo conciliar entonces esta división que existe entre los que generan las leyes y los que están metidos en el mundo de las leyes y quienes tienen una voz y un derecho de participar en, por lo menos, sugerencias y la elaboración de estas leyes? Yo tengo un par de comentarios, sobre todo a la participación de él, porque es súper interesante. Antes, quiero decir que en muchas ocasiones cuando un legislador o un político está pensando en los derechos de propiedad intelectual en la red, tiene una gran confusión que además repetimos sin darnos cuenta, que es el tema de equipararlo con el robo. Y entonces cuando piensas a bajar una canción con el robo, es no entender absolutamente nada
de lo que es Internet y de lo que es el mundo digital. Es decir, pongamos un ejemplo. Si alguien ahorita le roba la computadora a Elia, bueno, pues le robó la computadora. Elia se queda sin computadora y no puede usar, es decir, el tipo penal de robo se cumple, que es la existencia previa, la falta posterior, y además que Elia no pueda disfrutar un bien por el cual pagó. El tema con Internet en general es que si yo tengo una canción y alguien más la tiene, o yo la paso, yo tengo la canción y ella también tiene la canción. Es decir, estamos disfrutando el mismo bien y no se roba. Es decir, no se agota y todos podemos disfrutar de ese bien. Es decir, hacer esas analogías siempre es incorrecto, porque nos lleva a conclusiones incorrectas acerca de cómo hacer el law enforcement y nos lleva a conclusiones incorrectas, tanto de parte del Estado como de parte de las industrias, como de parte de quienes estudiamos. Hay que poner las analogías correctas. Probablemente sea algo que moralmente está mal, no pagar por una canción. Probablemente, yo no lo digo así. Pero no equipararlo al robo. Es decir, el lenguaje sí importa, y en este caso creo que pensar así la propiedad intelectual nos mete además en un problema. Sobre todo porque Internet es una máquina de copias. Cuando nosotros abrimos una página de Internet, lo que no estamos viendo la página de Internet, estamos viendo una copia que está en un caché, en un servidor y que aparece ante nuestros ojos. Estamos viendo una copia, es una máquina de copias. Entonces, si lo pensamos como una máquina de copias, pues difícilmente podremos pensar como la propiedad intelectual de una cosa. Si nos imaginamos que cualquier nota que aparezca en el Universal o en Milenio y tal no puede ser replicada, pues es como estar condenando a quienes agregan noticias. Y esta discusión ya se resolvió en Estados Unidos. En Estados Unidos la Corte dijo los agregadores de noticias son legales y no son necesariamente malos y ayudan a que la gente en los portales donde ellos se sientan más cómodos se informen de X o Y cosas. Esas empresas, hablemos de los grandes medios, tendrían que tener fuertes incentivos para la creación propia de investigaciones, no la copia de boletines. El buen sueldo de los periodistas, tenerlos con seguridad social, es decir, con todos los derechos laborales plenos, con unos sueldos dignos. ¿Sí? Y a partir de eso probablemente harían un mejor medio digital y ese medio digital probablemente tendría todas las visitas. Es decir, lo que hace New York Times, por ejemplo, que es que invierte tanto dinero en sus productos, y no solamente sus productos, sino en sus periodistas, que cuando ves uno de sus nuevos interactivos, que son unos CVGs perfectamente armados, lo que ves, pues no lo vas a ver en otro lado. Es decir, entienden la lógica de la red, que es de la abundancia, crear escasez. El modelo económico tradicional es lucrar con la escasez, porque no hay abundancia. Y el modelo del Internet es, hay abundancia y hay que crear escasez. Por eso los músicos entendieron que un bien escaso es el concierto y un bien abundante es la canción. Es bueno lo que plantea él en el sentido de que tenemos que discutir qué pasa si con ciertas obras de periodismo que no están necesariamente protegidas bajo ningún esquema de derecho de autor, luego pensar cómo los periodistas pueden lucrar con sus propias obras de manera libre, es decir, revisar esos contratos que probablemente son leoninos y que más bien les iría mejor a los periodistas si no tuvieran esos contratos y pudieran repartir su obra como mejor les conviniera. Y tres, pensar que el sistema de medios en México es tan precario y tan chafa, odio usar la palabra, que no le apuesta directamente, no solamente a la digitalización, sino a crear piezas escasas que puedan ser consumidas ahí y pagarles a los periodistas que están haciendo un gran trabajo lo que se merecen. Y eso como incentivo para que hagan mejores piezas periodísticas y quien gane al final es quien consume información que tiene más y mejor contenido todo el tiempo. Ahora, Mauricio, te pido que seamos más breves ya en las respuestas porque se nos está acabando el tiempo. La cuestión de las analogías, pero también te pregunto yo la cuestión de, cómo nos acercamos al mundo de las leyes y de quienes hacen las leyes para que estos sectores más vulnerables sean escuchados y no se los dejemos solo a los grupos de interés. Bueno, aquí tenemos que atender algunas
cuestiones primeramente. El artículo 28 constitucional, sí, todos los estados tienen un marco constitucional que es la norma máxima en la cual todos, ¿sí?, establecemos tanto nuestros derechos básicos como la organización del Estado. Ese artículo 28 constitucional señala que se otorgará beneficio exclusivo a personas que por su capacidad intelectual hagan una creación, una invención o aporten un conocimiento a la sociedad. El Estado, es decir, el grupo de la sociedad representada por el poder original, le otorga un beneficio exclusivo a esa persona. ¿Para qué? Para que él la explote, la venda, la transmita o haga con ella lo que quiera. Entonces, sobre ese beneficio, sí, si bien es cierto, como lo comenta Antonio, en algún momento los legisladores dijeron que quitar a esa persona ese beneficio exclusivo pudiera ser considerado equiparable a un robo, tiene sus propias particularidades en el sentido de señalar que no es propiamente un robo, porque un robo es el apoderamiento de un bien mueble ajeno, ¿sí?, de algo que se mueve. Entonces los legisladores y las personas lo han transformado, ¿sí?, las personas, los abogados, lo hemos entendido como una apropiación de ideas o de formas que afectan a otra persona. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en realidad con los periodistas? Hoy en día ha estado muy de moda en todos los medios, en todos los medios impresos, gráficos y todo, que cualquier persona que puede tener una idea, cualquier persona que puede tener alguna actividad especial, se ha llamado a ser el periodista ciudadano, ¿no? Una persona que ve y de repente, ¿por qué? Porque son los ojos que están en todo el mundo, ¿no? Ya lo decía George Orwell en 1984, en su obra, es la visión que tenemos de estar en todas partes a la vez. Entonces, sobre esa cuestión, ustedes no pueden ir a la esquina y golpear al vecino porque enfrente hay una persona que ya los está tomando el video y ese video ya los está subiendo, ¿sí?, a internet, a los medios digitales, y si a algunos les parece chistoso, gracioso, molesto, agradable, padre, le van a dar compartir y entonces ese video se vuelve de los llamados virales y ese video, ¿sí?, ya empieza a tener una exposición tal que se convierte en una exposición matemática, 2, 4, 8, 16, y entonces empieza a darse a conocer el mundo y el día de mañana ya nos conocen en Medio Oriente, ¿no? Este es el punto que efectivamente debemos de cuidar. Y no es nada más para periodistas. ¿Por qué? Porque toda persona, al menos así lo dice la ley, la Constitución, toda persona tiene derecho a manifestarse de manera libre mientras no afecte los derechos de terceros. Pero eso no nada más es una cuestión de medios digitales, es una cuestión de la realidad en la que vivimos. Yo no puedo publicar que a él le afecta, que él el día de hoy trae pantalones azules. Pero si él no quiere decir que trae pantalones azules, efectivamente existe una afectación a él. El punto de los periodistas es hasta dónde llega esa labor informativa, hasta dónde yo no estoy afectando esos derechos de terceros, hasta dónde yo puedo decir, es que él trae unos lentes horribles y él trae unos lentes muy bonitos. El problema es eso precisamente. El problema es la intensidad de la información y el manejo de la información. Entonces, la respuesta son más leyes, una ley especial para medios digitales. Elia, Antonio, tenías un comentario de la que querías hacer de las intervenciones anteriores. Es que, bueno, a lo mejor por el comentario de Antonio quedó en la mesa la posibilidad de que se creyera que yo estoy a favor de que se protejan cosas y que no se entienda esta parte que estoy completamente de acuerdo con Antonio de
Internet como una máquina de reproducción de copias. A mí, de alguna manera, y quizá es el fondo de muchas de las confusiones que tenemos desde los medios, tiene que ver con cómo compaginamos o cómo armonizamos el derecho a la libertad de expresión, el derecho de autor, el acceso a la información. O sea, en este espacio del Internet, en este espacio donde me parece esa gran ventana al acceso al conocimiento, y me preocupa, no deja de preocuparme, que estos marcos jurídicos finalmente se conviertan en una buena justificación que cree otra propiedad sobre la información y sobre el conocimiento. O sea, yo creo que todos estamos a favor de que el conocimiento sea libre, de que la información sea libre, pero el problema es todo el proceso que hay atrás de ese producto y finalmente Internet es el medio, pero el proceso en sí, ¿hay compatibilidad, Antonio? O sea, ¿se puede hablar de esto en esta discusión? Sí, yo creo que sí. Creo que... Ay, Jordi, ¿puedes poner...? ¿Puedes? Es que no venía preparado, bueno, en realidad sí venía preparado, pero no logré imprimir esto. Es una serie de principios que Artículo 19 hizo de manera internacional. Se llama Derecho a compartir, Principios de Libertad de Expresión y Derechos de Propiedad Intelectual en la Era Digital. Y son una serie de principios, si los podemos ir bajando, de las cuales soy autor, pero no soy el único. Fue una ronda de expertos alrededor del mundo. Lo sacamos en 3 idiomas, en francés, en inglés y en español. Es una serie de principios donde planteamos todos estos problemas y donde se puede descargar, es gratis para descargar, ahí está la dirección. Se llama Derecho a compartir. Y aquí hay una serie de principios que nosotros ponemos como un piso para la discusión de derechos de autor. Es decir, no es un documento acabado, o sea, es un documento acabado, pero la finalidad de este documento no es ser concluyente, sino que dé pie a un piso de discusiones sobre libertad de expresión y la observancia de derechos de autor. Y este documento está pensado para dialogar con empresas. Es decir, hay capítulos que le hablan directamente a los Googles del mundo. Es decir, oye, si vas a lucrar con esto, tienes que pensar en cómo afecta la libertad de expresión y cómo dejarla libre. Está pensada para los gobiernos. Si vas a legislar sobre derechos de autor en Internet y sigues pensando que se puede equiparar al robo, pues estás mal. Y está pensada también para activistas y para cualquier persona que quiera entrar a la discusión. La verdad es si lo revisan, está redactado de una manera muy sencilla. Son una pequeña constitución. Detrás de eso hay una investigación que nos tardó 1 año y medio, donde lo que hicimos fue comparar sentencias de las Cortes Europeas y de la Corte de Estados Unidos, primero para hacer 2 cajones. Una del derecho consuetudinario, Europa, que tiene un sistema de derechos humanos similar o compatible con el nuestro, y otra Estados Unidos, que no tiene, que es derecho común o common law, y que además no tiene un sistema de derechos humanos codificado como el nuestro. Entonces hicimos toda esa comparación, hicimos una investigación muy larga donde ponemos los derechos de propiedad clásicos con el interés público, con la libertad de expresión. Por ejemplo, comparábamos en esta investigación sentencias de la Corte francesa donde podía demoler una casa en la playa que obstaculizaba que las personas pudieran entrar y la playa vista como bien público, y luego hacíamos la analogía, decíamos, bueno, la información en Internet puede ser esa playa y el copyright puede ser esa casa que impide el acceso a bienes públicos, y los jueces tendrían que actuar con esas analogías de sentencias que ya hicieron. Es una cosa. La otra es que creo que los medios digitales ojalá lo puedan descargar y sobre todo comentarlo, y si no están de acuerdo, pues decir el artículo 19 que no están de acuerdo y en qué no están de acuerdo, para poder discutirlo. Y la otra es que hay herramientas como Flutter
no sé si la conoce, pero Flutter es una herramienta donde pues el usuario le paga directamente al autor, y creo que una buena solución también es promover esas herramientas, donde sea la comunidad la que gratifique económicamente a los autores como incentivo directo para mejor creación y atribución de las obras. Usar licencias que dan permisos por adelantado, como Creative Commons, para que los autores puedan decidir en esa licencia qué parte de su obra es lucrativa y que dé por sentado que requiere atribución de tal. Es decir, pensar en crear una comunidad y no pensar en crear leyes a las cuales yo llamo leyes antisociales. Leyes antisociales porque lo que hacen es no permitir que se cree una comunidad. Si tú estás publicando algo con el temor de que te demanden, pues eso no es crear una comunidad, sino destruirlo. Entonces, pensar en términos de comunidad y pensar cómo podemos todos solucionar esto de manera conjunta. Es decir, cuando la comunidad le paga al autor, entonces cuando establece redes de confianza, es más difícil que se te robe esa pieza y que se vaya a otro lado, porque estamos realmente incentivando una comunidad con lazos de confianza. Y eso es lo que debería estar en nuestras mentes, en lugar de estar pensando en cómo meter a la cárcel a quien bajó una música, o bajó una canción, o bajó una película. ¿Ya me quieres dejar sin trabajo? Nada, como último comentario de lo que comentaba Antonio, sí hay ejemplos prácticos. Un ejemplo es el sitio de Spot Us, donde a final de cuentas, a final de cuentas lo que hacen los periodistas es algo que es muy arriesgado en nuestro medio, que es poner en exhibición en la vitrina tus ideas periodísticas, ¿no? Y que la gente, o sea, crear un vínculo de confianza para que la gente te ayude a pagar y a llevar adelante esas ideas periodísticas. Entonces, bueno, pues sí hay ejemplos y creo que sería la posibilidad de democratizar esta parte de la información, el acceso a la información y el conocimiento. Bueno, por desgracia se nos ha acabado el tiempo y tenemos que dar paso a nuestro primer taller del día, que será sobre cómo hacer Google Hangouts para periodistas. Pero a manera de conclusión, pues creo que es evidente que hemos tocado apenas la superficie, pero que también existe este reto de involucrar a todas las comunidades interesadas en el tema, periodistas, medios de comunicación, obviamente abogados, políticos. Y yo creo que lo importante es reunirnos con estos cimientos que, por ejemplo, nos acaba de ofrecer Antonio a través de este documento de artículo 19, involucrar también a la industria, para que la próxima vez que venga una ley como la ley Lleras de Colombia o como la ley Doring de México, pues ya tengamos de dónde partir y de dónde crear un terreno común y digamos, tener una unidad mayor para, en su caso, combatir o por lo menos entrarle a un debate informado sobre estas leyes y cómo podrían afectar la libertad de expresión y los derechos humanos. Les agradecemos mucho, primero a nuestros ponentes, haber estado hoy con nosotros conversando.